Amigos televidentes, página abierta con el arte, página abierta con la cultura, un programa dedicado al arte nacional en contexto, artistas, ideas, obras, todo eso y más en página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Hoy, arte contemporáneo en movimiento. Para ello, tenemos con nosotros y para ustedes a nuestra colega Amelia Soto y al colega Fidel Múnich. Bienvenidos. Gracias. A Página Abierta con el Arte. Gracias. Hoy tenemos lo que se llama el terremoto de comienzos de siglo y de milenio. La contemporaneidad, márgenes, centros, lo contemporáneo in progress, lo contemporáneo en movimiento, todo ese tipo de cosas que a veces desde el punto de vista estético nos une y nos desune, porque tenemos que ver que hay una dialéctica en el arte y que todo eso lleva a lo que es una doxa crítica, o sea, una opinión crítica que puede ser a favor o puede ser no deseada. De todos modos, tenemos aquí lo que se llama el tablero para el análisis. Adelante. Muy bien. Odalis, se confunde un poco el término moderno contemporáneo. Y cuando uno busca información en las redes, se encuentra con que el arte contemporáneo debe ser el arte actual, que es individualista, ¿verdad? Es un arte que es muy plural, pero también es transgresivo, si podría decirse, ¿verdad? Y de autor también. Claro, porque, por ejemplo... de la individualidad. Exactamente. Y se lleva mucho de los conceptos, es muy conceptual. Pero uno se va atrás y uno encuentra que las vanguardias estéticas en su momento fueron arte contemporáneo. Claro. Fueron contemporáneos. Y en su momento el Renacimiento fue arte contemporáneo. Entonces, ¿cómo separar lo que sería, por ejemplo, un estilo de lo que hoy se denomina tendencias en el arte? Sí. Te he dejado que converse, porque sobre eso ya hemos tenido una escena abierta. Sí, el arte contemporáneo es un arte que es de siempre, porque todas las artes en el mundo son contemporáneas, quiere decir, en su momento. Porque la etimología de la palabra lo dice. Lo actual. Sí. Y O sea, también el arte moderno todo lo lo que fue sí- en su momento. Claro. Antes de pasar a ser llamado moderno. Pero Claro. que ya Sí. el moderno Sí, claro. tiene también otros matices. Claro. E incluso esa palabra ya en Marciano Capella, en los siglos 6 y 7, ya era actual. Claro. O sea que estamos hablando de un concepto que ha atravesado la historia de la producción artística sin que haya sido un ismo, una tendencia, sin que haya adquirido un solo nivel de conceptualización y un solo nivel de significación. Pero son dos conceptos contradictorios, dos conceptos que tienen lo que se llama una movilidad constante. Por eso hablábamos de in progress, porque todo lo que es contemporáneo es antiguo, moderno y transmoderno a la vez. Claro. Oiga, que sumo más complicado, pero además que problema estético, Claro. porque dilucidar eso desde el punto de vista de un arte que ha sido convertido en preceptivo, un arte y una crítica de arte, una historia del arte que siempre ha sido taxonómica y clasificatoria, que ha sido cronológica, que todo ocurre en un tiempo. Ya hoy Picasso no es Picasso, ya hoy Dalí no es Dalí, ya son otros. Sí. Pero ¿qué pasa con ese aporte? Murió. Sí. Está en la retaguardia, no está actualizado, porque hay el concepto de recesividad artística, que es progresiva, evolutiva y diacrónica. Todo eso ha sido objeto de discusiones interminables. Y bien que sea así, porque los amigos televidentes también tienen derecho a conceptualizar, a ver, a incluirse en un debate que, si bien es cierto, implica muchos conocimientos, pero implica lo que se llama lo multidisciplinario. ¿Quién iba a decirle a Duchamp que en esa primera década, casi en la segunda década del siglo XX, un sanitario, por no decir una toilette, iba a ser una obra de arte? Claro. Ni mucho menos que eso iba a ser contemporáneo. Sí, la semana pasada, Odalis, usted recuerda que hicimos un in memoriam, un reconocimiento post-mortem a doña Susi de Pellerano. Claro. Y yo diría que ella, a su ya casi octogenaria, O avanzada edad. sí, avanzada edad, era una persona que se mantenía
al día en todo lo que significara innovación en el arte. Producción artística. Producción artística. Local y internacional. Y nos Era damos una joven artista. Lo que se movía, como se dice. Era una joven y era una artista. persona que estaba Sí. en primera fila en todos... Un espíritu joven. No. O sea, usted se encontraba en todas las manifestaciones artísticas, ahí estaba doña. En todo lo que era la puesta en circulación, ahí estaba doña Susi. Entonces, nosotros tenemos una serie aquí sobre la mesa, una serie de premiaciones del Centro León, de las Bienales de Artes Visuales de la 24ª. Acabamos de pasar la 27ª versión de la Bienal de Artes Visuales, donde el performance y el video y las instalaciones hicieron, vamos a decir, eco, porque se premió, el gran premio se lo llevó Digamos, una Amelia, joven. que esos géneros, esas disciplinas, esas modalidades llevaron la voz cantante, Claro. pero en detrimento de las expresiones A tradicionales. mí me llamó la atención en Lo esta cual revela Bienal. un gusto y una tendencia del jurado. Una tendencia, podría decirse, Sí. porque uno se da cuenta que el jurado seleccionó 56 obras pictóricas, sin embargo, ninguna obra pictórica fue premiada, Odalis. Increíble, ¿no? Hay protestas por eso incluso. Sí, o sea, hay protestas, hay artistas entonces, que incluso dicen, amenazan con no ir más. Sí, porque por ejemplo, el arte efímero ha cobrado realmente una relevancia que la tiene, Sí. porque es un arte contemporáneo, pero ¿por qué desechar Otras formas. otras sí, sí. expresiones de Expresión. arte visual? He ahí el problema. La noción de arte efímero ya es preceptiva. Es, yo digo que eliminable. Porque el arte, si las instalaciones fueran un arte efímero, si el happening, ¿no? La performance, las acciones artísticas fueran arte efímero, no tuvieran tanta presencia. Entonces, lo efímero es por un asunto comercial. O sea, el problema de que lo efímero es lo que pasa y no se puede vender. Pero el concepto ya incluso ha sido corregido. Sí. Teníamos una discusión, Fidel, en una ocasión de que el concepto de arte efímero es como el de lengua muerta. En estudios idiomáticos ya no hay lenguas muertas, sino lenguas que se actualizan en un dialecto. Exacto. ¿No? O en un tecnolecto, o en un tipo de expresión. Eso pasa también con el concepto de arte efímero. Se le llamó arte efímero a las vanguardias, sin embargo, son las vanguardias quienes han dominado desde hace 100 años. Pero sí, Odalí, la denominación, el concepto de efímero tiene que ver también con el producto en sí, es decir, la no subsiste, no queda, se disuelve, se deshace, y también con la experiencia del espectador. Sí, pero creo del que no público. queda. Pero, Usted Porque recuerda- queda, precisamente, ¿qué demuestran estos no, ejemplos? digamos una instalación que se deshace a sí misma y que Es ahí, en cambio el cuadro en el queda, la sentido escultura. material Sí, de la claro. metáfora. O sea, no es algo fijado. Fijado, sí. Sí, Bien. usted recuerda, Odalí, que tuvimos aquí a Charo Quet, que fue la Claro. ganadora del Gran Premio Sí. en la pasada Bienal. Sí. Y usted recuerda que se generó un gran debate, Debate una por eso, polémica, sí. porque Charo defendía su instalación, pero esas mega instalaciones, ¿hasta cuándo puede un espacio que tiene un límite en cuanto a lo que es su espacio físico aceptar mega instalaciones? O sea, ¿hasta dónde realmente ese arte puede preservarse espacio-tiempo que no sea en un video? Por Es ejemplo? buena la pregunta. También hay algo que es importante. El arte llamado así efímero, digo, yo Sí. estoy en desacuerdo con esa denominación porque me parece que es algo irreal. Sí. Pero ese arte llamado no efímero es no coleccionable. Ahí estamos de acuerdo, que no se Sí. puede coleccionar. Y no reproductible, Y incluso no- en términos de lo que diría. No podría Hasta cierto punto. Sí, pero bueno, podría en reproducirse imágenes, sí. con variaciones, lo que sea, porque por ejemplo, Sí. ya está reproducido ahí en esos soportes. Sí, bueno. Bueno, por ejemplo, Sí, ese- claro. Audiovisualmente eso puede durar Audiovisualmente, 4 años, 5 años. Esa es una Sí, instalación en el Centro León, ganadora de un premio, esa que estamos viendo en pantalla. Y si ustedes la colocan un poco mejor para que se pueda ver, Esa es la de Limber, ¿no? ese es Limber Bonelli. Pilot. Pues Johnny Johnny Bonelli. Johnny Bonellis es una persona, vamos a decir, que se atreve a innovar. En la República Dominicana yo diría que él es uno de los más Sí, curiosos. y en los últimos años también. Por ejemplo, esa que aparece en la mano izquierda, nosotros nos vamos a dar cuenta que esta que está aquí es prácticamente una escultura, pero está hecha con materiales reciclados. Sí, una esculto instalación. Exactamente. ¿Y qué hizo él? Él se fue a los
basureros y recicló, es un arte reciclado, recicló los tambores de las lavadoras. Sí. ¿Y qué hizo con esos tambores de lavadora? Lo fue superponiendo hasta crear una mega escultura. Pero esa mega escultura, él dice, yo no soy escultor. Sí, lo dice. Él se claramente. autodefine como Sí. un inquieto. Sí. Él es una persona que innova. Un pero armador de formas. exacta. Sí. Y era doña Susi. Doña Susi hacía lo mismo. Lo mismo, sí. Ya nosotros la semana pasada lo vimos. Entonces, ¿hasta dónde el arte puede ser irreverente? Por ejemplo, aquí, un poco a lo Picasso. Vemos de Eugenio de Granel. Fernández Con un Granel. guayo. Exacto, por ejemplo, eso es arte contemporáneo, Dalí. Contemporáneo al como Sí. quiera. Pero en el siglo pasado, en el inicio del siglo pasado, un Picasso se atrevió a hacer eso. Y casi lo quieren Crucificar. ahorcar. Justiciar. Sí. Porque realmente, Claro. si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la República Dominicana, en la 24ª Bienal, el ahora decano de la Facultad de Artes se atrevió y ganó realmente una mención por esta obra que vemos aquí. Bueno, que ese es, naif, una especie Sí. de naif. es una expresión naif, pero al jurado, Nos referimos al compañero Juan Tiburcio. el compañero ahora Artista decano y artista y profesor, plástico, exacto, y ahora decano de la publicista, Facultad de publicista, Arte, sí. publicista, Juan Tiburcio. Él se atrevió. Entonces, en el arte contemporáneo hay que ser un poco arrojado y atrevido. Sí. De hecho, ese es uno de los grandes valores de la Sí, fíjate, contemporaneidad. si pones la ruptura permanente. la imagen de Tiburcio, yo se la enseñé a Sofía, mi hija de 2 años, y dice, papi, pero yo puedo pintar Yo eso. puedo pintar Yo eso, puedo sí. pintar eso, yo puedo pintar así. Sí. Eso lo puedo hacer yo. Y le digo, Claro. pero y él es muy grande para pintar. ¿Por qué él pinta cosas de niños? Porque ¿no? indudablemente ¿Por qué eso ese es profesor pinta algo como si fuera un niño? cualquier niño. Me recuerda tiene a que- Iris Pérez también. Claro. Los trazos infantiles de Iris. Sí, porque es que ese tipo de arte. Pero hay una intención. Y No es totalmente naif. y es es intención. transgresivo. Claro, Sí. claro. Actualmente hay una exposición muy interesante en el Museo de Arte Moderno que evoca un poco el arte metafísico Sí. de Chirico, De Chirico, el sí. griego, italo-griego. Italo-griego, sí. Entonces, uno se pone a ver también en las tendencias actuales, hay un poco de mezcla de estilos del pasado. Porque Es precisamente como una una de las- regresión. una de las características era lo recesivo, Claro. lo que se recicla, lo que se retoma. Claro. Y lo moderno y lo transmoderno, lo tardomoderno, lo postmoderno, tiene esa vía, ese cauce, yo diría. Ya no se trata de estilo, sino qué hacer con el lenguaje Claro, visual. claro. ¿Qué es lo que se hace con el lenguaje visual? Y además, cómo él le habla a la contemporánea, al hoy, al Claro, presente. claro. Porque eso es bueno saber, el hoy y el presente. Ahora, ¿durará ese presente? ¿Qué se decía con las señoritas de Aviñón, de Picasso, por allá a comienzo de la La década? reacción en contra que suscitó. Que Claro. 1907, Claro. obra que inaugura el Como cubismo. que y los el arte académicos moderno, no claro. aceptaron eso. No. No, y que era un arte irreverente. O sobre los fobistas. Porque realmente transgredía, Sí. que era para ese momento la transgresión, era atreverse realmente a colocar a una mujer bella, porque la belleza en ese Sí. momento se imponía, de la belleza de la mujer parisina, pero con una máscara africana. Desnudas casi. Entonces era una transgresión realmente Claro. en ese momento. Pero en el por eso- 1905, Dalí, Claro. ya Picasso hacía eso. A la mitad de la primera década del siglo XX. Claro, claro. O sea que ya allí había toda una historia, un trazo simbólico de lo que iba a ser en todo el siglo XX el arte. Y miren, no se ha apartado. Sí, O sea, pero las nuevas modalidades odalís imponen todavía el cuerpo de la mujer como sujeto de arte. Porque, por ejemplo, lo vemos aquí en esta fotografía en la que el cuerpo del desnudo femenino se hace presente, pero a través de técnicas fotográficas. intervenciones. Y en este caso proyección sobre el cuerpo humano. Pero también está el arte, en este caso de pintar. En la moda se está viendo mucho eso. Claro, pero son intervenciones. Sobre el cuerpo, pero ya no es tela, no es sobre tela. No, ya es un artificio, un Claro, recurso. un recurso. Mire, yo creo que eso y debemos retomar eso, y lo vamos a hacer en nuestro próximo segmento.
Amigos televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hoy, arte contemporáneo en movimiento. Amelia, a propósito del desnudo en fotografía, vemos aquí una muestra y ahora mismo Ángel Ricardo tiene en el Museo de Arte Moderno una exposición que todos los amigos deben ir a ver. Es un artista visual, pero un fotógrafo, donde explora lo ontológico y lo metafísico del cuerpo. Esa exposición se inauguró el martes pasado y es importante en la medida en que allí no se traduce, no se copia, sino que se inventa a través de la fotografía. Ese es el recorrido de lo contemporáneo hoy. Sí, al hablar de invención debemos citar que en la 27ª Bienal en fotografía fue premiada Citlali Miranda, claro, con un tríptico muy interesante, y en la 26ª Bienal ella ganó una mención por una obra muy interesante, y es un prospecto, es una persona que yo pienso que es joven y que va a dar mucho de qué hablar por su relevancia, por su, vamos a decir, por lo excelso de su trazo cuando es pintura, pero también del color, pero también en la fotografía trasciende Citlali Miranda. Sí. No, estamos hablando de un lenguaje que tiene un futuro y un presente. La fotografía, contrario a lo que muchos creen, tiene una trayectoria muy importante aquí. Incluso esas fotografías, por ejemplo, de la misma Mayra Johnson, sí, de Evelyn Espaillat. Mire, por ejemplo, esta fotografía de Evelyn Espaillat en blanco y negro, muy expresiva, y con un contraste de luz-sombra claro, que realmente dice lo que es su lenguaje. Miren ahí la pantalla. Claro, claro. Y además crea una especie de lenguaje y de hibridación, ¿no? Con todo y que es realmente lo que se llama un contraste evidente, hay una volumetría, claro, y una incidencia de luz que quiere hablar, pero no se sabe, aunque se percibe el cuerpo, claro, cuáles son los otros objetos. Exacto, exacto. O sea que estamos hablando de metáforas, metonimias, símbolos que dialogan entre sí. Sí, la poética visual es parte de, vamos a decir, de ese lenguaje. Claro. Porque el que se atreve en un momento determinado a exponer el cuerpo, y en este caso, en cierta forma, hay una sensualidad envuelta, ¿verdad? Sí, podríamos un erotismo. decir, y un erotismo. Entonces, el que se atreve a hacer esto, pues, en este momento no causa ningún escándalo. No, porque ya, mire, al lado hay otra fotografía del cuerpo desnudo que parece, de hecho, algo hasta que no es pornográfico, sí, que es más bien artístico. Es más bien artístico, claro. O sea que incluso, mire lo que se llama ese espejismo del cuerpo. No lo digo por el color, ni por el contraste blanco y negro, sino por lo que se llama la incidencia de la luz en ese cuadraje. O sea que la fotografía, junto con las instalaciones y las acciones artísticas, parecen haber desplazado la escultura, Amelia. Es lo que planteamos. Incluso la escultura, hemos tenido años en que no se ha premiado una escultura. Eso es increíble. Y ahora la cerámica quedó, por ejemplo, la cerámica tiene tiempo, desierta. Tiempo que no se premia, no sé por qué. Y además está empequeñecido ese premio. Entonces, incluso una vez tuvimos una discusión, porque muchos artistas que son ceramistas, escultores, dicen que ya se van a retirar de hacer eso porque eso no se le toma en cuenta. Y ese es un arte importantísimo, significativo. Eso es lo que hemos venido señalando en el programa, Odalis, y yo había planteado de manera crítica. Eso revela, los premios revelan gustos, tendencias, inclinaciones del jurado, del jurado seleccionador. Y hasta manipulaciones. También de los curadores, manipulaciones, la imposición de cierta estética también, preferencias por unas expresiones sobre otras. Y eso es cuestionable. Yo creo que
lo que tú planteabas de una redefinición de la Bienal con un jurado, incluso que incluye un jurado, pero también la búsqueda, es importante la búsqueda de un equilibrio, ¿no? Cuando se dice, bueno, es que esto es el arte, esto es lo que se está haciendo hoy, y el que no entiende esto no entiende el arte contemporáneo, es un poco chantaje, Sí, ¿no? Es un poco... Eso es demasiado... Es un poco yo diría que exagerado. hasta grosero. Es decir, si tú no aprecias a performance de instalación, tú estás out. Tú estás fuera de exacto, no. Claro. Entonces tú eres un clásico quedado. O sea, No, pero ese es un criterio pero es un criterio equivocado erróneo, también, claro. porque entiende que solo lo contemporáneo o lo actual es lo que vale. ¿No? Además, es una obra que pretende a establecer el valor desde el mismo momento que sale y no espera el tiempo. Esa obra debe esperar un tiempo. Un gran vanguardista dijo eso. Sí. Frente a la agresión de ciertos contemporáneos, Sí. yo declaro que algunos no saben leer. Mallarmé. Sí. Estefan Mallarmé, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Así mismo. Sí, hablando de composición de jurados y de que se atreva y de que realmente quizás en la composición hay que incluir un poco, vamos a decir, críticos de diferentes épocas. Sí. Eso fue una de las cosas que se criticó ahora en la 27ª. Pero tenemos tiempo discutiendo eso, incluso para hacer un jurado multidisciplinario. Claro, claro. y las tendencias y estilos y la propuesta de la que hablaba nuestro compañero Fidel está en consonancia con eso. Por ejemplo, Quisqueya Enrique tiene un estilo, fue jurado. Vingueña Armentero tiene una galería de arte. Es una mercadóloga y crítica de arte recientemente aceptada en la Asociación de Críticos de Arte, Odalis, y fue jurado también. Entonces son muchachas jóvenes. Y en cuanto a lo que sería su gusto y su preferencia en el arte, por supuesto que va a estar el arte contemporáneo, el arte atrevido, ¿verdad? Por eso yo digo que hay un poco, vamos a decir, egocéntrico. Hay que componer. Pero debes tener cuidado. Hay que componer. Esto, ¿no? Sí, bueno. Una cosa señores, es el gusto y otra cosa es el reconocimiento de la calidad. Claro, pero por ejemplo... O sea, yo no puedo decir, bueno, solamente las películas que a mí me gustan son las buenas, Bergman y Pasolini y nada más, ¿no? Sí, pero Fidel, Claro. fíjate que regularmente un individuo impone su ideología y sus ideologemas. Lo que me gusta a mí es lo que vale. Sí. Entonces, por eso yo digo e insisto. ¿Y hasta qué punto eso no es que- totalitario? Pero estamos de acuerdo. Lo que yo digo es que hay que, para fines, por ejemplo, de esto de establecer premios, hay que tener un jurado siempre compuesto de manera multidisciplinaria. O sea, que lo que me gusta a mí, por ejemplo, no es lo que te gusta a ti, ni a ella tampoco. Entonces, ya ahí es un poco más difícil decir que todo va a ser inclinado hacia las instalaciones, que es lo que le gusta a Odalis. Sí. O hacia la pintura, que es lo que le gusta a Amelia, o la escultura, que es lo que te gusta a ti. Sí. Hay que debatir. Sí, hay que debatir. Entonces, ¿qué pasa? Que fíjate que hay tres gustos, tres estéticas ahí. Sí, claro. Entonces, ahí En este no es caso, lo mismo que pongan tres tres. doxas críticas. Pero no es lo mismo que pongan tres No. personas que nada más les gusta un tipo de género. Por supuesto. Porque ellos van a decidir entre ese tipo de género lo que les gusta a ellos, lo que ellos entienden que es lo más importante. Pero ahí el punto, cuando tú cuestionas la decisión final del jurado porque consideras que es arbitraria o equivocada, te dicen, es que usted no entiende de arte Sí, pero lo eso que se es- está haciendo ahora. Pero ¿Entiendes ¿cómo yo sé el que argumento? pero cómo yo sé que ese jurado está entendiendo lo que se hace ahora? Exactamente. Eso le digo yo. Que eso es el ¿Por arte qué usted de cree ahora? que usted es el que entiende y yo no? Que esas son las nuevas tendencias. Lo que te entonces. quiero decir es, óyeme bien, ¿por qué tú entiendes Sí. que lo que tú seleccionas es y lo mío no es? Exactamente. ¿Cómo tú podrías decir y arrojar una pieza Sí. realmente congruente diciendo Por supuesto. que eso sí, que lo mío no? O que lo de aquel no, o que lo del público. Ciertamente. El público, lo que regularmente le gusta a los críticos de arte, No, le lo gusta, que le gusta no al gran tiene que público. coincidir. Y por otro lado, por ser tendencias nuevas, son buenas y válidas per se. No, esa es otra cosa. Es problema de la calidad también. Eso pasa mucho con los premios de la academia, Sí. que las películas que realmente a veces al público, por ejemplo, para mencionar a alguien, Woody Allen, Woody Allen, Allen, sí. claro. que realmente sus películas cuando Lo iba a mencionar ahorita. cuando pero bueno. finalizan, Sí. tú te quedas muchas veces como, ¿verdad? En O sea, el son, aire, muy- ¿qué son, pasa? son películas para Déjame reflexionar. decirte, mucho- tengo muchos amigos profesionales que Sí, detestan a Woody Allen. detestan. Sí, que no lo soportan, me lo y- dicen. Y realmente son Y a mí películas me que te encanta. ponen a reflexionar, pero a reflexionar sobre una sociedad, que es la sociedad norteamericana, pero que cuando llega a contextos como la República Dominicana, donde nuestros gustos y preferencias sí. en el arte Y adem- cinematográfico
son totalmente Y además diferentes. sobre un medio muy particular, que es la clase media alta intelectual neoyorquina, Neoyorquina, judía, claro. judeo-americana, Exactamente. con los problemas existenciales de esa clase Sin embargo, intelectual muy cuando específica. son premiadas esas películas, Sí. el público se pregunta por qué. Sí. Claro. O sea que el problema es que qué es lo actual. Incluso yo iría más lejos. ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Y por qué al otro no le gusta lo que a mí me gusta? Sí. Es un asunto de filosofía de lo sensible. Yo digo que ese es un problema kantiano, para ponerlo como a un nivel más ampliamente filosófico. Nunca la hemos mencionado, no sé si la hemos mencionado aquí, pero debemos mencionarla. Fue estudiante nuestra. Claro. Y es una artista talentosa e inquieta, innovadora. Sí, sí. Sayuri Guzmán. Claro, Sí. no, le hemos mencionado. Le hemos Sí, mencionado, la hemos sí, mencionado, le hemos mencionado, sí, sí, porque sin ella ha duda. sido una inquieta. Sí, siempre, está Siempre, en actividad, es en una movimiento. artista muy, vamos a decir, conceptual. Ella Sí. siempre busca una temática. Ese art relax, ¿no? Sí. Esta referencia a la sesión psicoanalítica, pero Sí. también al relajamiento. Fue un performance que Sí, ella performance. hizo. Y entonces la persona se podía sentar en ese sillón, escuchar, ¿verdad? Por audio, Sí. lo que en ese momento ella quería que motivara una acción performática del público. Porque el sillón estaba ahí, Sí. usted se ponía los audífonos y luego escuchaba y ahí se hacía la acción performática individual de cada sujeto que se sentaba Digo, en una ese performance que bien podría ser instalación también, hasta Sí, cierto pero punto. ella es básicamente performera. Performance. Sí. Podríamos decir que sí. Sí. Objetos de ese tipo y además ideas visuales de ese tipo abundan por doquier en el arte contemporáneo. En la última guía publicada por Benedict Taschen, por ejemplo, vemos una selección del mundo artístico de hoy. Cuando usted va a ver allí, usted encuentra que, pero eso es la pintura de hoy. Sí. Eso es la escultura de hoy. Es que en esa guía y en ese marco no hay preceptivas. No, hay de todo entra. O sea, no hay hay lenguajes. Lenguajes. Y ellos lo dicen claramente. Para nosotros es importante ningún tipo de clasificación, los lenguajes. Y entonces eso ha incidido y ha movido lo que se llama la tierra fértil del mercado de arte. ¿Qué pasa hoy? ¿Dónde que está el gran mercado de arte? Hong Kong, Japón, Tailandia, la India. Y dice, pero ¿cómo va a ser si yo no conozco esto? Yo no he visto. Por ahí que está. Incluso muchos occidentales se han trasladado allí por obra y visión del llamado orientalismo. Anteriormente eran los países capitalistas, y ahora Sí, no. no. Ya Honolulu, Hong Sí. Kong. Son ¿no? centros de arte Son igual que centros París, de arte, Nueva igual York que todo eso. y Londres. Yo Pero creo que Dalí, sí. disculpa, Sí. mi pregunta, porque aquí hay que cuestionarlo. Sí. Estamos Claro. también en la filosofía del arte. Si no hay una perceptiva en esa publicación de Taschen y entra, todo vale, entonces, entra todo, entra en todo. Temática y formalmente. ¿Quién clasifica? todo. Pero ¿quién dice estas entran y estas no entran? Ah, claro, porque ahí hay lo que se llama la presencia, Sí. los concursos, las escogencias, los viajes al lugar donde vive el artista. Por eso esas guías duran 1 año y 2 años. Eso no es que nada más fuimos, vimos allí. No, hay una selección tremenda. Pero otra cosa, ¿quiénes concursan allí? Un artista alemán nacido en 1928. Un artista, por ejemplo, tailandés O de indonesio. de 1984. Claro, sí. O sea, hay unos contrastes entre jóvenes y yo diría que antiguos ahí. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted ve lo del arte del que nació en 1975 y el de 1928, el de 1928 es formal y temáticamente más joven que el joven. Podría ser el caso. No, que Y yo lo tengo es, muchas casos, veces, pero sí. yo traje la guía aquí. Sí. Y lo pudimos ver. Sí, sí, claro. Una fotógrafa, por ejemplo, alemana que vive en Nueva York, porque el multiculturalismo, ese tipo de selección, Claro. es muy importante. El poscolonialismo. Gente que, por ejemplo, nació en Noruega, pero vive en Nueva York. O, por ejemplo, nació en la India, pero vive en Suecia. Esos diálogos interculturales también forman parte de lo que ellos asumen y aceptan para divulgar lenguajes. Yo quisiera salir un poco de el denominado arte visual o las artes visuales y llegar a la arquitectura contemporánea. Está bien, Pero eso lo haremos después de la pausa. evidentemente.
Amelia, nos habíamos quedado en un punto que yo creo que es de importancia vital y es enriquecer. Doro, desde el punto de vista de lo que son los lenguajes. Tú hablabas la arquitectura de hoy, como arquitecta y como historiadora del arte y crítica. Sí. En algunas ocasiones tú te has expresado con respecto a lo que es hoy la arquitectura. ¿Qué es lo que quiere decir hoy la arquitectura frente a todos estos lenguajes que hemos hablado? Claro, la arquitectura actual es atrevida, pero es atrevida porque existen materiales que te lo permiten. Nosotros lo vemos en China, lo vemos en Japón, lo vemos en el Museo Guggenheim en Bilbao, un diseño de Frank Gehry, pero lo vemos también en España y en otras partes del mundo con el diseño de Santiago Calatrava. Pero, ¿qué le permite a esos arquitectos de la contemporaneidad ser atrevidos? El uso de los nuevos materiales como el titanio, por ejemplo, Dalí. Titanio, sí. Y algunos polietilenos, Claro. que mezclados, ¿verdad? Plásticos, Sí. mezclados con unas sustancias resistentes, permiten que en las Olimpiadas se hagan mega estructuras en base a lo que sería un material como el bubble, o sea, ese plástico que se puede inflar. Sí. Y entonces usted se encuentra con esas estructuras extraordinarias y usted se pregunta, pero ¿hasta qué punto van a preservarse en el espacio-tiempo esos materiales? Hay precisamente en ese sentido hubo, tanto en América Latina como en Europa, un movimiento de arquitectura neumática que utilizaba precisamente esos materiales y los utilizaba como un elemento de fluencia ambiental. Quiero y rectificar, espacial. poliuretano. Sí, sí. No, pero que también está el polietileno sí, también. Sí, pero el que se usó en China, poliuretano, mezclado, mezclado claro, con otros elementos. Arte efímero también, Sí. nos preguntaba la subsistencia. Ese no es tan efímero, No, porque efímero. ese fue sometido a pruebas y realmente, por lo visto, tenía la posibilidad de durar en el espacio-tiempo, pero nunca como el Museo Guggenheim en Bilbao, porque ya la superficie está trabajada con titanio, entonces ya es una aleación de metales que permiten que se usa mucho también en la aeronáutica actualmente. Para la construcción de aviones. Ese tipo de construcción Claro. es perdurable. Claro. Pero yo me refiero realmente a esas estructuras. Por ejemplo, recientemente esas grúas que pueden mover esos elementos metálicos en un momento determinado colapsan. Pero si eso colapsa, estando un público debajo de ellas, No. o sea, uno se dice, oye, la arquitectura actual es atrevida, pero ¿hasta qué punto podemos exponer a los seres humanos a esas a un riesgo? Exactamente, antes de probarlas eficientemente como estructuras seguras. Sí. Hay A un propósito asunto. de la audacia, Alice, antes, debemos mencionar también los nuevos estadios de todo tipo, sobre todo de béisbol en los Estados Unidos, que se abren, se cierran, techados. Mecanismos. Sí, los mecanismos son Hay enormes. algo que no quería dejar pasar porque ha sido objeto de ciertas reservas. Por ejemplo, el uso del titanio. Hay personas, especialistas, que creen que ese uso es un uso que puede incidir negativamente en el organismo, En el medio ambiente. en el medio ambiente. Dice que crea riesgos, incluso que podría tener incidencia cancerígena. Yo no he opinado, pues no he investigado así sobre eso, pero hay personas que tienen reservas con ese uso. Sí. Es decir, y más para fines de convivencia. Sí, realmente los ambientalistas Es bueno que el amigo televidente también... están contrapuestos a ese arte y prefieren utilizar el arte verde. Aquí en nuestro país se está viendo, o sea, paredes verdes, o sea, que se utilizan plantas para cubrir superficies en los techos, superficie en las paredes. Y en este caso se contrapone un poco lo que usted decía, Odalis, los ambientalistas contraponen el uso
excesivo de los materiales que acumulan radiación y luego la llevan hacia el medio ambiente. Y en este caso, una de las cosas más peligrosas que estamos viendo proliferar en nuestras ciudades es el uso de esas antenas repetidoras de microondas de celulares. Es alarmante en la ciudad de Santo Domingo cómo se están colocando esas antenas y las vecindades, y yo me incluyo, porque donde yo vivo hay 3. Y eso está demostrado que provoca esas radiaciones, cáncer en el cerebro. Y nosotros estamos creciendo y nuestros niños andan con un celular en su mochila o en su bolsillo, y esas emisiones de microondas son eminentemente peligrosas, y ya se está demostrando que son altamente nocivas para el ser humano, Odalis. O sea que es bueno también porque este programa es un programa educativo, ¿cierto? Formativo, ¿no? Claro. Por eso yo traje lo del titanio a propósito del ejemplo que tú pusiste, y creo que además es bueno que frente a las llamadas críticas al urbanismo y críticas a la naturaleza o al concepto de naturaleza hoy, estamos ante una nueva historia del mundo. Hay incluso algunos ecólogos y ambientalistas que creen que todo lo que implique una transgresión a la supervivencia y el estatuto del hombre en el cosmos debe ser realmente desechado, pero también que debe ser analizado el orden de esa inscripción. Por eso hay artistas que utilizan materiales cuyas mezclas no son verificables. Entonces, son expresivas, se ven bien, qué chévere, bonito, como dice la gente, pero eso incide negativamente a nivel de la respiración, de la visión. Muchos experimentos incluso transgreden lo que se llama la noción de ojo visual. Sí. De manera que estamos viendo que la arquitectura contemporánea, así como usted señala, profesora Amelia, es que es transgresora, que es atrevida, que es osada, tiene sus bemoles, tiene sus riesgos, comporta peligros y desafíos también, tiene sus aspectos negativos. Y que debemos analizar como toda producción de manera crítica. De eso se trata en el dentro programa. del arte, porque de hecho, por eso decíamos en un programa... Las nuevas arquitecturas, ¿no? En unos programas anteriores habíamos dicho que el arte es un espacio donde cabe todo, con condiciones indudablemente. O sea, para hablar de arte hay que a veces saber de física cuántica. Tiene que saberse, por ejemplo, de biología molecular. Y usted dirá, pero ¿por qué si lo que yo soy artista? Pero que usted utiliza sustancias, materiales. Porque el arte es una totalidad, es una totalidad expresiva. Claro, muchos de los artistas plásticos mueren con afecciones pulmonares. Claro. Porque, pintores. Sí, porque el óleo sabemos que tiene su toxicidad. Fuerte. Y tienen que trabajar en espacios abiertos. Pero ¿qué pasa? Muchos de ellos, con conocimiento de causa, lo hacen en lugares cerrados, pero tienen que vivir. Y el arte también solamente no es un medio para tú exaltar lo que sería el individualismo, el egocentrismo. El artista necesita percibir ingresos. También. Y entonces en un momento determinado dice, bueno, tengo que sacrificar lo que es mi salud porque yo sé que estoy trabajando con materiales tóxicos, pero tengo que hacerlo. Incluso hay veces que en ciertas inauguraciones, yo recuerdo que en el Museo de las Casas Reales, en una ocasión, tuvimos una expo colectiva, y alguien decía, ay, yo no puedo estar aquí porque huele demasiado a pintura, decía la persona. Claro, está hablando del óleo y todo eso. Pero huele más, y no podía. Porque algunas personas tienen alergias. Son a alérgicos. Esos componentes, claro que sí. Por eso el secado, a veces, como el óleo es más difícil de secar, hay artistas que prefieren la acrílica. Sí, no, de hecho vamos a decir que la acrílica está desplazando al óleo. No, que lo ha desplazado. Y además el óleo es muy caro. Caro y seca con mucho tiempo. Aun cuando existen esos elementos que pueden hacer retardarnos, acelerar el proceso. O sea que todo esto forma parte, como ustedes ven, amigos televidentes, de una problemática que es realmente no complicada, sino que hay que tener en cuenta desde el punto de vista estético, científico y comunicativo. Lo esencial es que relacionamos el arte con los demás aspectos, ¿no? Con la física, con la química, con esas sustancias, ¿no? No, pero el pintor... No es solamente lo bonito lo que me gusta. El pintor renacentista era un individuo que tenía amplios, profundos conocimientos matemáticos.
Mire, Piero de la Francesca, por ejemplo, el mismo Leonardo, todo era calculado. Claro. Y tú dirás, pero ¿cómo se puede calcular un talento tan grande? Porque es que el arte no desprecia nada. El arte es técnica, ciencia, sensibilidad. Ya lo vimos. Y la contemporaneidad, tal y como demuestran estos ejemplos que hemos tenido y que tenemos, realmente vehicula lenguajes, técnicas. Pero otra cosa, ha llegado un momento donde se ha creído que la técnica va a sustituir al artista. Ya hemos tenido terremotos teóricos y críticos sobre eso. ¿Cómo va a ser que la técnica? Incluso hay artistas que creen que la técnica es lo productivo y es lo fundamental. Por ejemplo, a comienzos del siglo XX, hacia 1920, salió el llamado Manifiesto de Arte Productivista, que sí, no quería saber nada del arte. Decía que el arte, eso de la creación es pura retórica, pura metafísica. No, el arte que no produce no es arte. Y ahí estaban Malevich, Popova. O sea, sí, había unos artistas rusos, hasta del Prolet Cool también, sí, sí, mire, que creían que eso era, y que ya ese arte de la tradición ya era cosa de la historia. Del pasado. Estábamos realmente frente a otro tipo de modo de ver y de percibir. Pero además que estábamos en el marco de una nueva economía artística. Sí. Economía de la arte. Oye, o sea que eso, economía ahora y cultura, no es desde ahora que ha venido, eso tiene... realmente no, ya había una visión. Había una visión. Sí, un planteamiento. El arte productivista. Sí. En el siglo pasado, la Bauhaus, esa escuela de diseño en Alemania, rompió los cánones en la arquitectura y en el diseño, porque el mobiliario no se adaptaba, en este caso, al gusto de la época. Entonces, Walter Gropius, Mies van der Rohe, en Estados Unidos, se atrevieron realmente a romper. Y nosotros vamos a encontrar que cuando vino... Hitler desmembró esos cerebros de la escuela de la Bauhaus y todos emigraron hacia Chicago. Y entonces se formó la escuela de Chicago. Claro, Mayer, todos esos arquitectos. Y nosotros cuando vamos a Chicago encontramos que realmente la arquitectura de un cuarto del siglo pasado evoluciona en base a los criterios de esos alemanes que emigraron hacia los Estados Unidos. Y aportaron allí. Claro, y aportaron a la arquitectura de New York y de Chicago. Y después se expandió a todos los Estados Unidos. Muchas escuelas vanguardistas de arte pusieron a prueba un nuevo programa de arte a partir de la influencia de la Bauhaus en América. Claro. O sea, preponderante, fuerte, ejemplo, poderosa influencia. Nosotros tenemos en Argentina y México artistas que fueron realmente producto de esa etapa, producto de ese tipo de visión. Y todo esto ya se había planteado. Por ejemplo, Torres García, el uruguayo, ya en 1933 tenía su manifiesto del constructivismo universal. Señores, y ese señor todo lo hizo en París, cuando ni siquiera en Uruguay se conocía aquello. Ese tipo de geometría y ese tipo de arquitectura de composición, no arquitectura de selección. Y ese constructivismo universal es uno de los grandes aportes de América Latina al arte universal. Estamos hablando de 1930, 33, 32. O sea, estamos hablando del tiempo en que las vanguardias ya habían hecho estragos. Sin embargo, este latinoamericano en París hizo su aporte y solamente después de 30 años pudimos ver realmente cuál fue su aporte, etc. Sobre la arquitectura deberíamos, y sobre lo que se está haciendo en Santo Domingo, profesora, debemos hacer otro programa. Con mucho gusto lo haríamos. Las nuevas arquitecturas, las nuevas propuestas artísticas. Claro. Vamos a hacer eso y ustedes estarán seguros de que tal, y como yo sé que quieren los amables amigos televidentes, vamos a tener en otra ocasión un diálogo abierto sobre este y otros tópicos. Por el momento, Página Abierta con el Arte, en nuestra próxima emisión estará presente con muchos tesoros artísticos y visiones sobre el arte. Hasta la próxima.